Hoy va a ser una clase con una parte importante de recorrido fáctico, ¿sí? Porque vamos a hablar de las etapas de expansión de Roma en el Mediterráneo occidental, así que vamos a ver cuáles son esas etapas, con quién tuvo conflictos y cómo fue avanzando territorio que dominado por Italia durante un lapso de tiempo que ya vamos a determinar. Así que va a haber una parte más descriptiva de los hechos y de los acontecimientos, en algún momento acompañada de algún mapa, y después vamos a tratar de conciliar toda esta expansión con la transformación social que se va viviendo en Roma. Si uno pudiera dividir así en grandes etapas la expansión de Roma y cómo Roma se termina convirtiendo en el imperio que fue, y quizás el mayor imperio, por lo menos occidental, de la historia, entendiendo como imperio el sometimiento por la fuerza militar de una gran parte de un territorio determinado, ¿sí? Digo, haciendo una división muy grande, podríamos marcar dos etapas. Es decir, la primera etapa que cubrió lo que sería todo el Mediterráneo occidental y todo lo que confluía todo territorio que confluía en ese Mediterráneo occidental como primera etapa, y una segunda etapa cuando Roma gira hacia Oriente su interés y se lanza a la conquista del Mediterráneo oriental. Esa primera etapa de la conquista del Mediterráneo occidental, entonces, está también dividida, si quieren, en por lo menos tres etapas o tres subperíodos, que es la conquista del Lacio, la conquista de la península itálica y la conquista definitiva del Mediterráneo occidental. Este proceso y cumplir estas tres etapas le lleva a Roma 3 siglos, es decir, abarca desde el siglo V hasta finales del siglo III, más precisamente hasta el 201 a.C. El recorrido de expansión cubre esos 3 siglos y coinciden con el inicio de la República, con todo ese proceso que habíamos visto de conflicto patricio-plebeyo hasta el punto de equilibrio de poderes. Y si tienen en mente esa línea de tiempo de la última clase, del que estaba en la diapositiva, abarca también esa línea horizontal que va en esa línea de tiempo, entre la ley Hortensia y el final de la Segunda Guerra Púnica.
Es decir, desde el punto de vista social y de la estructura de la sociedad, arranca Roma con una estructura como la que habíamos estado abordando en clases anteriores, que tenía que ver con una conformación social caracterizada por lo que era la Roma primitiva, arcaica, con esa marcada diferencia entre patricios y plebeyos, recorre toda la equiparación de, de poderes y de protagonismo, tanto político como económico, de ambos grupos, y después se sostiene durante ese equilibrio. El final de la guerra púnica y la conformación de un nuevo esquema social es una de las causas de la ruptura de ese equilibrio alcanzado en la ley Hortensia. ¿Sí? Bien, dijimos, primera etapa, Roma busca esa expansión dentro de ese territorio en donde está fundada, o donde fue fundada la ciudad, que es el territorio del Lacio, y ahí tiene como oposición más resistente a lo que conocemos como la Liga Latina, ¿sí? Una liga de pueblos del Lacio que trataba de imponer una cierta unidad entre todos los pueblos, entre los cuales estaba Roma también, frente a mm, ataques de pueblos exteriores al Lacio. ¿Sí? En el 493 a.C., Roma firma un acuerdo con la Liga Latina de ayuda militar, y frente a la amenaza de ataques de otros pueblos como los oscos, los umbros, los cimbrios, ¿sí? Lo importante quizás para destacar en este acuerdo es que Roma es reconocida como poder hegemónico dentro del Lacio porque ese acuerdo se firma entre la Liga Latina y Roma, es decir, Roma es uno de los firmantes, ¿sí? No es parte de la Liga Latina, con lo cual esto marca una diferenciación en lo que Roma significaba para ese espacio del Lacio. De manera que en Roma ahí ya se destaca, ya se muestra esta característica de buscar convertirse en un poder dominante y hegemónico y ser uno de las partes firmantes, en este caso en el acuerdo con la Liga Latina. Unos años después, a partir del 486 a.C. y casi durante un siglo, hasta el 396, Roma tiene un enfrentamiento con los etruscos,
¿sí? Acá aparece una guerra con Etruria. Y esa guerra termina en realidad en el 396 con la incorporación de Velles, así como suena, con B corta. Fidenia y Velles son dos ciudades etruscas, las últimas en caer vencidas por los romanos y que significaron para Roma, creo que esto lo había dicho en algún momento en la clase anterior, significaron para Roma la incorporación de esos dos territorios, Fidenia y Velles, como parte del Ager Romanus Antiquus, es decir, como parte de lo que iban a ser territorio de las tribus rústicas, ¿sí? Es decir, con la incorporación y la derrota final de los etruscos y la incorporación de Velles y Fidenas, se amplía las tribus rústicas de 16 a 31, porque ese territorio justamente se termina repartiendo entre familias destacadas romanas e incorporarlo como parte de el territorio, que es lo que correspondía a las tribus rústicas, ¿sí? A partir de ese momento, todo territorio que se conquiste va a significar pasar o ingresar como ager publicus, ¿sí? La tierra pública. Esa tierra pública después también se repartirá, ¿sí? Se repartirá en forma bastante irregular, generando, como dijimos creo que la vez pasada, familias ricas o poderosas económicamente que se van convirtiendo en latifundistas y en menor medida permitirá el acceso a pequeños campesinos, ¿sí? Este proceso en realidad de expansión fuera de lo que fue el Ager Romanus Antiquus se da en forma posterior a una invasión que recibe Roma entre el 390 y el 387, siempre antes de Cristo estamos, ¿sí? Roma se ve invadida por los galos. Prácticamente toda la población se termina refugiando en la colina del Capitolio, que era una colina sagrada, porque ahí estaban los templos más importantes de las divinidades romanas, y después de una compensación en metálico, los galos se retiran, salvándose casi Roma de la destrucción o de haber sido destruida la ciudad y exterminada prácticamente toda la población. A partir de ahí, a partir del 387, Roma comienza una segunda etapa de expansión. Y esa primera etapa de expansión entonces tiene que ver con el Lacio y el dominio de los territorios de Etruria que estaban al norte de Roma. En la segunda etapa de expansión tenemos que Roma pone la mirada
en el dominio de la península itálica. Ese proceso de expansión y dominio de la península itálica, con distintas etapas, ahora vamos a nombrar dos o tres, digo, termina aproximadamente en el primer cuarto del siglo III, donde toda Italia queda, sobre todo el sur, que es la zona de más resistencia al embate romano, queda en manos de Roma. ¿Sí? Los conflictos con la Liga Latina se resucitan en este siglo IV y finalmente en el 338 a.C. logra su victoria final sobre la Liga Latina, los logra someter. El otro proceso que implica el dominio del centro y parte del sur de Italia es lo que se conoce como las guerras samnitas. Los samnitas eran también un pueblo indoeuropeo que habitaban en el centro-sur de Italia. Lo van a encontrar en alguno de los mapas que yo les pasé en clases anteriores. Finalmente, hacia fines del siglo IV, y después de algunas duras derrotas que sufre Roma, se logra reponer y firma un acuerdo con los samnitas por los cuales los convierte en soci o aliados. Soci se escribe S-O-C-I-I, y latina, y se pronuncia soci, o aliados. ¿Sí? Esto se traduce como que les reconoce un tipo de ciudadanía, que después veremos cómo eran los tipos de ciudadanía, no nos vamos a meter en eso todavía porque ahora la clase va para otro lado, pero les reconoce un tipo de ciudadanía. Los reconoce ciudadanos de Roma pero esa ciudadanía tiene algunas características que en su momento lo vamos a ver. Pero logra dominarlos finalmente, ingresarlos en la órbita del poder romano. Ya está prácticamente dominando toda la península, le queda el sudoeste de esa península, lo que sería el pie de la bota de Italia. Y ahí el conflicto para el dominio de ese territorio le ocupa desde el 282 hasta el 275, donde estos pueblos, que los van a encontrar como italiotas en algún texto, ¿sí? Son pueblos que pertenecen a la Magna Grecia, es decir, que sus antepasados fueron griegos, pero ahora ya están, o son propiamente
nacidos de varias generaciones en la península itálica, ¿sí? De manera que este término de italiotas vendría a ser como definirlos pertenecientes a Italia, aunque su llegada se remonta a un origen fuera del territorio italiano. ¿Pero que a modo despectivo, profesor? No, 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 justamente a modo de, no despectivo, sino decirle que no son originarios de Italia, esto, ¿sí? Porque su origen es griego. Ok, gracias. Pero entendamos que el origen griego se remonta al siglo VIII y acá ya estamos a principios del siglo III, de manera que ya hay muchas generaciones de hombres que han, o de población que ha nacido en la misma península, ¿sí? Bien, la resistencia de estos pueblos se ve apoyada por un rey de un reino del oeste de la península griega. El reino se llama Epiro y el rey se llama Pirro. Pirro tenía ambiciones también de expansión y lo que pretendía era frenar el avance romano sobre este territorio del sur de Italia, porque en realidad la búsqueda de Pirro era dominar, o sea, primero frenar el avance argumentando defensa de estas poblaciones, pero en el fondo lo que quería era lograr un espacio, una conquista de territorio para ingresar al Mediterráneo occidental o tener puertos en el Mediterráneo occidental. Era un gran estratega, Pirro, un muy buen militar, de manera que logra algunas victorias frente a los romanos, pero las victorias que logra Pirro frente a los romanos le son costosas, es decir, logra victorias, pero a costa de pérdidas de muchos hombres. Tanto es así que se dice que cuando se logra una victoria, pero esa victoria cuesta muchísimo, es decir, que no consigue un avance muy grande, ¿sí? Se dice que es una victoria pírrica por esto, ¿sí? Porque en el campo de batalla la victoria era de Pirro, pero los costos militares eran muy grandes o económicos. Por ejemplo, digo, para traerlo a nuestra historia nacional, la batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, las fuerzas de la Confederación pierden frente a los ingleses, porque los ingleses consiguen pasar y llegar al Paraguay, pero las pérdidas económicas de los ingleses son tan grandes que esa victoria se transforma en una victoria pírrica, porque de hecho nunca más buscaron navegar los ríos interiores sin ningún permiso, ¿sí? Bueno, eso es una victoria pírrica, algo que el enemigo está derrotado, pero la pérdida del que vence es mayor que la del enemigo. Finalmente, en el 275 a.C., los romanos logran en Benevento una victoria
y Pirro decide a partir de acá retirarse, volver a su reino, ¿sí? Y entiende que las fuerzas militares romanas o la guerra frente a Roma no va a ser beneficiosa ni fructífera para sus intereses, de manera que abandona esto, deja el campo de batalla, se vuelve y con esto Roma conquista todo el territorio de la península itálica. ¿Sí? Que para ese primer cuarto del siglo III, Roma ya es dueña de toda la península. Disculpe, profesor, en el 275, ¿no? Sí, en el 275 a.C. Gracias. Bien, como sé que extrañaban que compartiera algo, voy ahora a compartir no un power hoy, los sorprendo a todos, no arme un power, pero vamos a tener un mapa. Se ve ahí, ¿sí? Sí, profe. Bien. Entonces, marco acá, esta es la zona, la última zona de enfrentamiento con Pirro, ¿sí? El reino de Epiro estaba en esta zona. Este es el mar Jónico. Se ve el cursor, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, bien, bien. Este es el mar Jónico, el mar Adriático, y este mar se llama mar Tirreno, que es otro mar interior dentro del mar Mediterráneo. Ese mar Tirreno era un mar disputado y dominado finalmente durante el siglo V y durante el siglo V en realidad, por etruscos y cartagineses. Acá está Cartago. Los cartagineses eran de origen fenicio. De ahí los romanos los llamaban punis, púnicos, era una deformación del término fenicio, y herederos de los grandes navegantes de la antigüedad, los cartagineses se habían convertido en los grandes comerciantes del Mediterráneo occidental, ¿sí? Entendemos por Mediterráneo occidental esta parte que va desde acá, desde el estrecho, que sería el estrecho de Gibraltar, hasta donde inicia Grecia. Este sería el mar occidental. El término tirreno deriva porque los griegos denominaban o llamaban a los etruscos tirrenoi, y como esta parte o este mar estaba surcado, compartido en cuanto a comercio entre los cartagineses y los etruscos, de ahí deriva el nombre o el término tirreno. Bien. En el 275, es decir, primer cuarto del siglo III, Roma es dueña, todavía no atiendan a los colores, porque los colores responden a la guerra de Cartago, contra Cartago. Domina la península itálica. Cuando hablábamos de los samnitas Samnium
o el territorio de los samnitas es este donde figura la palabra Italia, ¿sí? Este es el enfrentamiento, la región de enfrentamiento con Pirro, finalmente dominan esta región. Es decir, que Roma llega a dominar todo el territorio y tiene frente a sí, dividido por el estrecho de Messina, a la isla de Sicilia, que es su próximo objetivo. Próximo objetivo, después que Roma domina Italia, es esa isla de Sicilia, ¿sí? El interés por la isla de Sicilia eran sus tierras, ¿sí? Sicilia en algún momento se va a convertir en el granero de Roma una vez que la domine, porque aporta el mayor porcentaje de trigo que se consume en Roma. De manera que ese espacio es apetecido por los romanos, pero Sicilia está compartida, en todo caso, para este momento, principios o primer cuarto del siglo III, está compartida por cartagineses y siracusanos. Siracusa, la ciudad más importante de Sicilia, comparte prácticamente el dominio del territorio con Cartago. En el año 264, la ciudad de Mesana o Mesina es invadida por los siracusanos y entonces Mesina pide auxilio a Roma y es el argumento, ¿sí? O el motivo que estaba buscando Roma para poder ingresar a Sicilia y poder cumplir con esa etapa de la expansión. Inicia ahí la primera guerra púnica. Durante el siglo III hay dos guerras púnicas. La primera, que va del 264 al 241, y la segunda, que es quizás la más conocida, porque ahí aparece quizás el personaje cartaginés más conocido, que es Aníbal y su ejército de elefantes, que va del 218 al 201. Cuando Roma acude en apoyo de Mesina, siracusanos y cartagineses se unen para enfrentar, pero quien va a llevar adelante la acción militar van a ser los cartagineses, ¿sí? El general cartaginés que se destaca en esta primera guerra se llama Amílcar Barca, es el padre de Aníbal de la Segunda Guerra Púnica, y durante casi 15 años, es decir, más aproximadamente hasta el 250, es decir, del 264 al 250, la guerra es favorable a Cartago, porque Cartago lleva esa guerra a librarla en el mar. Y Roma no tiene fuerza marítima. Todo el proceso de expansión y de incorporación del territorio del Lacio y posteriormente de la península itálica le llevó a Roma y le supuso a Roma la conformación de un importante ejército de infantería.
es decir, de tierra. Pero Roma no tenía presencia militar, no tenía armada militar. Recién a partir del 250 aproximadamente, Roma, por un hecho, según relatan los historiadores romanos, bastante fortuito, que fue encontrar encallado y algo destruido una nave etrusca en la costa de la península itálica, le permitió a los romanos imitar la construcción de una nave de guerra. La reformaron porque en realidad las naves cartaginesas eran un tipo de nave que se llamaban trirremes, que tenían 3 filas de remeros, y los romanos transforman esas trirremes en quinquerremes, ¿sí? Que son naves con 5 filas de remeros, por lo tanto tienen como mayor velocidad. Bien, de manera que gracias a esta situación fortuita, nace la fuerza militar marítima romana. Y a partir de acá, de la construcción de sus primeras embarcaciones militares, Roma equipara la fuerza con que podía combatir contra los cartagineses, y de hecho cambia la ecuación de fuerza de poder, y en esa última batalla, que es la batalla de las Islas Egadas, que está acá, en el 241 antes de Cristo, resuelve el conflicto en su favor. Es decir, vence a los cartagineses y finaliza ahí la primera guerra púnica. Esa primera guerra púnica finaliza con condiciones bastante pesadas para los cartagineses, entre los cuales se le impone abandonar Sicilia, de manera que Sicilia queda en manos de los romanos, ¿sí? Porque, digo, los siracusanos eran aliados de los cartagineses, con lo cual la derrota de Cartago supone la derrota de los siracusanos también. Roma se hace dueña de Sicilia. Cartago debe cederle naves a Roma, con lo cual Roma incrementa su fuerza naval marítima, que va a enfocar no solo para lo militar, sino también para lo comercial. Le va a imponer una indemnización de una cantidad de talentos, difieren los textos, 2.000, 3.000, 10 años, 20 años, a Cartago, y se comprometen ambos, en todo caso, a no reanudar o no tener un nuevo enfrentamiento, ¿sí? De manera que la primera guerra púnica termina con
una Cartago que pierde un territorio importantísimo que es Sicilia, que ahora queda en manos de los romanos, pierde parte de su flota militar y comercial que ahora queda en manos de los romanos, por lo tanto su poderío dentro del Mediterráneo se ve mermado, se ve muy disminuido y Roma ve aumentada a partir de ahora su presencia en el Mediterráneo. Sin embargo, el objetivo de Roma, a partir del dominio de Sicilia y de la victoria en la Primera Guerra Púnica, es el dominio del Mediterráneo occidental. Roma no se conforma con Sicilia, no se conforma con después llegar a Cerdeña y a Córcega y cerrar ese semicírculo que describen estas grandes islas en derredor del Tirreno, sino que se pone como objetivo el dominio del Mediterráneo oriental. Pero para el dominio del Mediterráneo oriental necesita, sí o sí, que Cartago, que la fuerza púnica, no tenga más presencia. Tiene que buscar algún argumento para destruir totalmente a Cartago. Es decir, Cartago sigue, más allá de su derrota, con fuerza económica como para rivalizar o rivalizarle a Roma el dominio del Mediterráneo occidental. Después de la derrota con los romanos, Cartago enfoca su interés hacia la península ibérica. Y domina, como marca acá esta parte verde, el sur, en ese periodo que va del 241 hasta aproximadamente el 220, Cartago o los fenicios dominan y se asientan en el sur de Hispania o de la península ibérica. Sosteniendo o cumpliendo en todo caso con ese acuerdo firmado en el momento en que Roma vence a Cartago y le impone condiciones de no tener un enfrentamiento con los romanos, firma un tratado, el tío de Aníbal, se llama Asdrúbal Barca, firma un tratado con los romanos donde se pone como límite el río Ebro, que no estaba marcado en este mapa, por eso yo lo escribí de esta forma. Acá dice Ebro. Este es el río Ebro, de manera que el territorio al sur del río Ebro queda en manos o es posible de ser incorporado por los cartagineses, y al norte del río Ebro, territorio romano. Algunos historiadores o en algún texto aparece que a partir de ahí, de ese tratado y de definir el Ebro como límite entre romanos y cartagineses, aparece el término de Iberia, que sería un derivado
del Ebro, que así lo denominaban a partir de ahí Roma, ese territorio donde el Ebro marca ese límite. O sea, el término Iberia, como término latino, aparecería como derivado del nombre del río. Lo cierto es que a la muerte de Asdrúbal, que era tío de Aníbal, el nuevo general cartaginés es Aníbal, sobrino de Asdrúbal e hijo de Amílcar Barcal de la Primera Guerra Púnica, y en el 219 toma la ciudad de Sagunto, que es esta que aparece acá. La ciudad de Sagunto está dentro del territorio enmarcado en ese tratado como parte de lo cartaginés. Sin embargo, mantenía relaciones económicas amistosas con Roma. Por lo tanto, Roma, siempre atenta a buscar algún argumento para cumplir con los intereses, marcha en defensa de la ciudad para enfrentar a los cartagineses. La batalla se da entonces en el 218, pero en el momento en que Roma acude a la batalla para enfrentarse con los cartagineses, ya Aníbal había decidido marchar sobre Italia. De manera que, y la marcha de Aníbal sobre Italia implica el cruce de los Alpes, es decir, primero el cruce del Ebro, y por lo tanto el ingreso al territorio romano, el cruce de los Alpes y el cruce de los Apeninos. La gesta de Aníbal es encomiable, digo, porque es un ejército que se moviliza de la forma que se moviliza, cruza dos cadenas montañosas, ingresa por el norte, recorre toda Italia, es decir, todo lo que aparece acá en rojo es territorio dominado por Aníbal, por los cartagineses, ¿sí? Prácticamente toda Italia queda en favor o en dominio cartaginés. Mientras tanto, Roma avanza en la península ibérica y domina el sur de España, pero no puede detener el avance de Aníbal en Italia. En el 216 se produce la batalla de Canas, con una victoria aplastante de Aníbal sobre el ejército romano. Y la victoria de Canas le abre a Aníbal la posibilidad de marchar hacia Roma, porque la victoria es tan contundente que Roma prácticamente queda desarmada para defender su propia ciudad. Sin embargo, Aníbal decide no marchar sobre Roma. No hay demasiadas explicaciones de por qué Aníbal no quiso marchar sobre Roma. Porque Canas destroza al ejército romano. Sin embargo, Aníbal se contenta con el dominio que tiene. Cuando digo Roma, digo de la ciudad de Roma, ¿no?
Aníbal se contenta con el dominio que va teniendo sobre el territorio de la península. A su vez, es apoyado por el rey de Macedonia, Filipo V, que también tiene intereses en el Mediterráneo occidental, pero esta decisión de Aníbal de no marchar sobre la ciudad de Roma permite a los romanos rearmarse y darle la dirección del ejército a un personaje que se llama Publio Cornelio Escipión. Si Aníbal fue un gran militar, dentro de los grandes militares de la antigüedad, Aníbal está a la par de Alejandro o de Julio César. Escipión, o Publio Cornelio Escipión, después llamado el africano, no le queda atrás, es decir, también es un gran general que diseña una estrategia de ataque. En principio Roma busca acordar con el Senado cartaginés un acuerdo, sin embargo, Escipión el africano marcha sobre territorio cartaginés y en el 201, en realidad acá dice 202, en el 201 enfrenta a los cartagineses con Aníbal a la cabeza, porque Aníbal, frente a la marcha de los romanos, se traslada a África, enfrenta a los cartagineses en la batalla de Zama y los vence. Aníbal huye hacia Macedonia buscando el apoyo de Filipo V, y la victoria de Zama le permite a Cartago derrotar definitivamente, a Roma derrotar definitivamente a Cartago, reducir el poderío de Cartago a la mínima expresión, ¿sí? Le quita territorio, la somete como parte del territorio romano. De hecho pasa Cartago a ser una provincia romana, a la que llama África. Es decir, Cartago termina siendo sometida finalmente, ya no hay un tipo de acuerdo, más allá de que el acuerdo de la Primera Guerra fue bastante oneroso para Cartago, acá en Roma decide dominar e instalarse en el territorio, convirtiéndolo como provincia, y ahora sí, el poder de Roma, que domina Italia, que domina el norte de África y que domina la costa mediterránea de Iberia, le permite hacerse de el dominio del Mediterráneo occidental. Es decir, el final de la Segunda Guerra Púnica le significa a Roma quedarse con el dominio militar y económico del Mediterráneo occidental. Y coincide con el final del siglo III. ¿Sí? Entonces, entre el siglo V y el siglo III, Roma cumple esa primera etapa de expansión, que es la expansión en el territorio del, occidental del mar Mediterráneo.
Desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la conformación de la estructura de la sociedad romana, nosotros habíamos visto todo un recorrido de conquistas plebeyas a través del siglo V y del siglo IV. Esas conquistas plebeyas van acompañando también la expansión romana y van conformando, van dándole poder a los plebeyos para exigir beneficios políticos, porque en realidad los éxitos del ejército romano recaen sobre quienes componen esa infantería, sobre todo sobre la infantería pesada, que son los más ricos, porque son los que se pueden proveer de mejor equipamiento. ¿Y quiénes son los más ricos? No solo los patricios, sino también los plebeyos. De manera que ese recorrido y esa expansión también explica el poder que van adquiriendo los plebeyos y cómo va desapareciendo esa fuerza patricia en función de un equilibrio entre ambos bandos. Por otro lado, la fuente de riqueza, es decir, la acumulación económica frente a la expansión va ampliando el ager publicus, es decir, cuanto más territorio se incorpora, más ager publicus hay, pero ese ager publicus, como dije, es repartido no equitativamente, sino que quienes más tienen, es decir, los más ricos, van acumulando mayor cantidad de tierras. Recuerdan que ustedes que cuando hablamos de las leyes licinias en la clase pasada, dijimos que había una parte de esas leyes que apuntaban a la entrega de 125 hectáreas, aproximadamente 500 yugadas, para generar un campesinado, un pequeño campesinado, o para evitar la acumulación de tierras. ¿Sí? Se cumplió en parte. Yo la clase pasada dije que esto prácticamente no se había cumplido. Es así, muy poco se cumple, ¿sí? Esta entrega de pequeñas porciones de territorio en manos de para conformar un pequeño campesinado. Se hace pero muy poco, es decir, nace un pequeño campesinado, pero en realidad lo que lleva a la expansión es a la conformación del poderío de los grandes latifundistas. Y por otro lado, quienes también se ven beneficiados con esta expansión, sobre todo con la expansión que se da en el siglo III, que implica la toma y la incorporación como territorio de Roma de Sicilia, luego de territorio en la península ibérica, territorio en África, es decir, del dominio del Mediterráneo occidental, esto beneficia a aquellos artesanos y comerciantes que ahora empiezan a jugar un rol cada vez más importante en esa expansión también económica que supone la expansión territorial. Es decir, empieza a aparecer un nuevo sujeto económico de importancia. Roma no va a dejar de ser no va a dejar de tener
protagonismo en la acumulación de tierra, es decir, los dueños de la tierra y quienes manejan la agricultura van a seguir siendo protagonistas económicos, pero ahora ese protagonismo económico ve incorporado a un nuevo sujeto económico que son estos comerciantes y artesanos que se asocian a la expansión comercial dentro del Mediterráneo occidental. De manera que, como habíamos dicho también en la clase pasada, si bien el orden del patriciado y el orden de los plebeyos, es decir, estos estamentos no desaparecen como tal, porque los patricios seguirán siendo patricios y sus descendientes seguirán siendo patricios y los plebeyos serán plebeyos. Sin embargo, la diferenciación queda solo en los gestos externos, es decir, en la forma en que se distinguían a través de la vestimenta, en el uso de lo que se llamaba el trinomen, esto de poder usar los patricios tres nomen como Cayo, Julio, César, por ejemplo, es decir, en el uso y en los elementos externos de la diferenciación, en la pertenencia a un grupo que se destaca desde lo honorífico en todo caso, pero en cuanto al poder económico, esto desapareció, la diferenciación. Hay una equiparación y por lo tanto hay una nueva estructura económica y social. Hay una nueva estructura social, hay una nueva clase social que se transforma o quiere transformarse en clase dirigente. Otro elemento que ayuda a la ruptura de esta diferenciación de grupos es, dentro de las leyes licinias, se deroga la posibilidad de la esclavitud por deudas, que después, durante el siglo IV, se va a transformar en una ley que termine con el nexum. El nexum era la esclavitud por deudas. Pero esto también se puede hacer porque la expansión lleva a la posibilidad de incorporación de esclavos, de mano de obra esclava extranjera, es decir, aquellos pueblos que son vencidos abonan esa mano de obra esclava que ahora no es más obtenida, por ejemplo, a través de la esclavitud por deudas. ¿Sí? De manera que también esto equipara en todo caso la condición de los ciudadanos y ayuda a la conformación de una estructura social nueva, distinta, y como digo, hay un grupo, una élite que busca una participación política mayor, ¿sí? Se conforma dentro de esta expansión, sobre todo a partir de las guerras púnicas, una élite dirigencial que empieza a competirle espacio político a la élite tradicional, que se conocía o se conoce como la nobilitas. Aparece esta élite a la que vamos a llamar Homo novus, o el hombre nuevo, que no pertenece a la nobilitas y adquiere protagonismo político y económico
durante este proceso de expansión. Fundamentalmente, como digo, durante el siglo III. Las guerras púnicas generan una clase dirigente nueva que va a buscar ahora competir el espacio político con la tradicional. Capítulo 2 y capítulo 3 de G. Salfoldi, esto está explicado y es lo que le pediría que lean. El martes que viene no hay clases, es el día de ustedes, es el día del estudiante, así que nos vamos a ver recién el 28 de septiembre. Si pueden, lean estos dos capítulos y lean el Estado cesariano, que es el que le sigue al Estado patricio plebeyo en el texto de Romero, porque nos vamos a meter en el siglo II y siglo I, en el final de la República. En ese trayecto vamos a ver el tema de ciudadanía, que yo les dije, y las distintas condiciones de ciudadanos que hubo en Roma sobre todo durante la República. Bueno, chicos, ¿preguntas o algo que quede por ahí? ¿No? Esperen que paso lista. Bueno, muy bien. Nos vemos el martes 28 y no los voy a ver. Que pasen un lindo día del estudiante, que estén en la primavera, ¿sí? Vayan de picnic si pueden. Y nos veremos entonces